En México existen 62 pueblos indígenas en los que se hablan 364 variantes lingüísticas. El náhuatl tiene más de 30 variantes que se hablan en distintas regiones del país. La familia lingüística es un grupo de lenguas que tienen un origen histórico común. Por ejemplo, la familia del español es la indoeuropea, que comparte un origen común con no solo el francés y el italiano, que en realidad son muy cercanas, sino con el alemán, el ruso y las lenguas del norte de India. Pero se puede demostrar que comparten vocabulario, que comparten gramática, que algún día ese pueblo habló la misma lengua. Pero bueno, pudo ser hace 3000 años. En México, esa situación hay en 11 familias. Es un número espectacular si toman en cuenta que en Europa hay 5 familias lingüísticas y en México hay 11, ¿no? Y ya había más, pero ya se dejaron de hablar o sus hablantes fueron exterminados. La familia que les interesa es la del náhuatl, que se llama Yutonagua. Es una familia muy interesante porque es la más extendida en el continente americano. Se empieza a hablar en Utah y se habló algún día hasta Nicaragua. Dentro de la familia Yutonagua existen varias agrupaciones. Agrupación lingüística ya lo van a leer mejor, pero agrupación lingüística más o menos equivale a pueblo indígena. Y bueno, la familia lingüística Yutonagua en México tiene muchas parientes: Cora, Guarijío, Huichol, Pima, Pápago, Tarahumara, Tepehuano del norte y del sur, Yaqui, Mayo y obviamente el náhuatl. El náhuatl es la lengua indígena con más hablantes en México. Cuenta con más de 1.370.000 hablantes. En el segundo conteo de población y vivienda 2005 se registraron 73.000 menos que en el año 2000. Las lenguas no están en peligro de extinción, no son entes biológicos. Están en peligro de dejarse de hablar. Y si se dejan de hablar, habría que ver por qué es que están dejando de hablar. Porque sus hablantes no ven ventaja alguna. Y si no la ven, no es porque no la tengan, ¿no? Sino porque asumen que no la hay. Sabíamos, yo creo que un poco más cuando estábamos chicos que ahora, porque esa vez hablaba más la gente ese idioma. Pues se fueron muriendo los viejitos, se fueron muriendo y se fue perdiendo el idioma. Que no decían aquí que es náhuatl, apenas ahora que vinieron a decir que es el náhuatl. Se decía le decíamos ese era el mexicano. Y lo que hablamos es el español, ¿no es así? En todo Milpalta, si nos ponemos a platicar con la gente mayor, yo por ejemplo tengo un tío que es más grande y le platico del interés que tengo por enseñarlo y me dice, no, ya eso para qué, eso ya quedó. Aparte, dice, ya deja, tú no enseñes eso. Mi padre me prohibía, yo recuerdo todavía de que él me decía, cuando estaba en presencia de él y me escuchaba hablar en náhuatl, él me decía que no hablara el náhuatl. Dice, no hables ese dialecto, porque antes al náhuatl lo catalogaban como dialecto, porque cuando tú crezcas, cuando tú vayas a la escuela no vas a poder utilizar el español, no te vas a poder comunicar, vas a estar ahí tartamudeando. Entonces tenían esa mentalidad, ¿no? Cuando yo iba a la primaria solo hablaba el idioma o la lengua náhuatl. Y algunos maestros, entre comillas, o profesores, decían, no hables el náhuatl porque no vas a aprender nada. Me acuerdo una vez iba yo a exponer un tema de auditoría. Entonces un compañero mío sacó todos los alumnos, como ahorita siempre ha habido el racismo en México. Yo estaba esperando ahí, llega él y me dice, no va a haber nadie, ¿por qué? Porque tú no sabes hablar español, ¿cómo nos vas a explicar? Entonces yo le invité a mis compañeros a exponer este tema en otro lugar. Fue muy triste, fue cuando empecé a agarrar el hábito de leer. Ahora cualquier documento que me cae en mis manos me pongo a leer y hasta ahorita, gracias a Dios, tengo hasta intermedio 3 en inglés británico en Upixa Iztacalco. Ese es el reto que me he puesto, que no nos pueden humillar de esa manera. La lengua es uno de los procesos que más rápidamente se pierde cuando hay discriminación, porque la gente intenta evitar la discriminación a partir de no usar su ropa, a partir de no hablar su lengua
y a partir de tratar de adoptar costumbres y prácticas culturales de una cultura distinta. Sí, la gente tiene pena. Y pena de ser lo que es, aunque no se vea. Sí. Inclusive yo tengo compañeros que si voy en Tepito, le hablo en mazateco, me dice, cállate, te va a escuchar mi patrón. Se ve feo eso. El proceso es muy acelerado. Si los niños no están aprendiendo la lengua de sus padres, es muy difícil que en un futuro ya mayores puedan aprender. Lo que tenemos que hacer es tratar de evitar la desaparición de más lenguas, haciendo acciones de política pública lo más pronto posible. El gobierno e instituciones no gubernamentales se han dado a la tarea de crear programas educativos para revalorizar y revitalizar la lengua. El 27 de marzo del 2009 se llevó a cabo el Foro por una Educación Indígena para el Distrito Federal, organizado por la Secretaría de Educación. Durante año y medio, poco más de año y medio, casi vamos a cumplir 2 años, hemos venido llevando a cabo una serie de reuniones, foros, seminarios, eventos con todos los sectores de la sociedad de la Ciudad de México, buscando escuchar, conocer todas las demandas de todos los sectores que hay en esta ciudad para organizar estas demandas, estas propuestas, estas ideas a favor de un nuevo sistema educativo en la Ciudad de México. Y es un derecho constitucional recibir la educación en todos los niveles, en su lengua, y aquí se viola ese derecho constitucional. La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas señala que todos los hablantes tienen derecho a utilizar su lengua en el ámbito público y privado sin ningún tipo de restricción. Eso implica que toda la administración pública, todas las oficinas de gobierno deben prestar atención a los hablantes en su lengua. El sistema educativo que hoy tenemos en la ciudad capital, siendo donde hay mayor cobertura en todo el país, donde tenemos el mayor número de escuelas, donde tenemos el mayor número de niños y jóvenes incorporados a la escuela, aún así, tenemos un sistema educativo mal organizado, excluyente, racista, que no respeta las culturas, que no brinda la oportunidad a todos como un derecho universal, fundamentalísimo, primerísimo derecho humano, la educación. Hablar de respeto pleno a los derechos indígenas es una utopía. Hay ejercicio de derechos indígenas cuando los miembros de los pueblos indígenas los hacen valer. Aún los propios legisladores que tienen claramente señalada la función de legislar en materia indígena desde el 2001, van postergando, van omitiendo esa función, y en nuestro país en este momento solamente hay 23 entidades federativas que han reconocido derechos indígenas, pero no podemos decir que su ejercicio sea cabal. Algunas empresas han considerado ampliar servicios para dar atención a poblaciones indígenas. La empresa de telecomunicaciones Movistar brinda atención a clientes en náhuatl vía telefónica. Esta plataforma de atención cuenta con más de 10 meses de atención y con un total de 4.300 llamadas atendidas. Es por eso que Telefónica México se da la tarea de implementar y dar atención a este tipo de clientes. Movistar da el servicio en aquellas zonas donde se habla esta lengua. Solamente ese tipo de clientes tiene acceso a este servicio. Entonces, con esta actividad tenemos planeado que el cliente siga entrando y accesando en su lengua natal. Y el cliente, desde que marca desde su Movistar asterisco 611, ya escucha una bienvenida en esta lengua. Organizaciones civiles no lucrativas como Calpul y Tecalco se preocupan por fomentar el aprendizaje de lenguas indígenas para revitalizarlas.
A mí me empieza a inquietar que hay una necesidad de enseñarlo, de que no se pierdan esta lengua que es la lengua madre. A los niños yo se los enseño y no asisten tantos, antes asistían unos 30 hasta 50 niños, y yo les puedo decir que los niños aquí tienen, yo creo que tienen 500 palabras de vocabulario, pero empiezan a hacer algunas oraciones, ¿no? Manejando el singular y el plural, ¿no? En respuesta a los pocos resultados que han dado los programas educativos, existen propuestas de reforma y alternativas para lograr la revitalización de la lengua. Tu cerebro se empieza a desarrollar en la lengua de tu madre y de tu padre y de tu entorno, y si tú lo cortas en la escuela, tú cortas el desarrollo porque te imponen otra lengua, pues también cortas tus posibilidades de desarrollo cognitivo de alguna manera, no definitivamente, pero sí es un impedimento que están sufriendo muchos millones de niños mexicanos. Implementar en la educación el uso del náhuatl o de la lengua materna de los niños de México facilita totalmente la labor educativa y le da sentido. Que no sean programas al vapor. 1. Que no sean programas en donde solamente participen personas que no pertenecen a esa cultura. Es decir, si yo voy a hacer programas para preservar el náhuatl, en ese programa yo necesito la participación de pedagogos, necesito la participación de lingüistas, necesito la participación de antropólogos, de historiadores, pero también que esa persona conozcan la cultura náhuatl. Porque ¿qué está pasando ahorita? En que los programas que se están implementando en las escuelas primarias bilingües son los mismos programas que se están llevando a cabo aquí en la ciudad. Entonces, esos programas, lejos de fortalecer la lengua, lo que hacen es desplazarla. Lo que están haciendo los programas educativos es a que se pierda más rápidamente la lengua. Se pueden buscar proyectos de revitalización, pero el problema es que en náhuatl, por ejemplo, el caso de Milpalta, lo verán. Milpalta está reconocido como habla lengua. A ver, quiero ver cuánta gente oyen en la calle hablando náhuatl. Es una lengua que ya se fue. Lingüísticamente la lengua muere en la intimidad. Primero se pierden los espacios públicos, la calle, la cancha, y se va hasta que se pierde en la intimidad, y en el sentido más limitado de intimidad que quieran. Entonces cualquier proyecto de revitalización es bien complejo. Sin embargo, en muchos países del mundo se han revitalizado las lenguas. Ya debería haber proyectos de orgullo, pero nos da pena ser lo que somos. En la Ciudad de México, el respeto a la diversidad lingüística y cultural será decisivo para la supervivencia del náhuatl como una lengua de la ciudad y de las demás lenguas de la ciudad. Otra propuesta para fomentar el náhuatl es reconocer que aprenderlo tiene las mismas ventajas que aprender cualquier otra lengua. Tiene todas las ventajas del mundo aprender una lengua diferente. Te permite cuestionar tu manera de entender el mundo y de codificar la información. Te permite cuestionar tu manera de estar en el mundo, y además te permite entrar en un diálogo directo con otros mexicanos que además son portadores de una cultura que se ha adaptado a este terreno y a esta sociedad mucho antes de que se hablara español aquí. Tiene todas las ventajas que te puedas imaginar, ¿no? El que aprende a hablar náhuatl o mazateco o chinanteco, además, como una ventaja extra, tiene una gran facilidad para aprender la lengua que se le ocurra. A mí me gusta pensar que al entender cómo es otra lengua, estás como que te puedes meter dentro de la cabeza de la otra persona, en un sentido, ¿no? Y además te abre la puerta a un conocimiento que es propia de esa lengua. El náhuatl, por ejemplo, tiene una gramática fascinante, ¿no? Es que hace cosas que en español no se puede hacer. Y es muy lógica como lengua, es mucho más lógica, por ejemplo, que
que ciertos idiomas indoeuropeos de la familia del español, inglés, etc. Tla, sohkamati. Tla es algo o cosa. Y sohkamati, la sohkamati quiere decir gracias, porque siento y te doy las gracias en este lugar. No es nada más como en el español decir gracias y ya. Viene del verbo tlasohtlalistli, porque te quiero y te siento, te doy las gracias. El ser bilingüe, trilingüe o enelingüe, tiene una ventaja impresionante. O sea, de manera cognitiva, una persona que habla 2 lenguas tiene 2 modelos para explicarse el mundo, de entrada, ¿no? O sea, no nada más es hablar lengua. La lengua no es léxico. Te voy a dar unos ejemplos, y además no hay que ir ni siquiera a las lenguas indígenas o nacionales. Pero el ser bilingüe lo que te tiene es, te da estructuras mentales diferentes para poder explicar y valorar. Por lo tanto, un bilingüe es, ante todo, es una ventaja por encima de cualquiera de nosotros que somos monolingües, de entrada. Al conocer una lengua, no solamente estamos aprendiendo un listado de palabras, sino estamos aprendiendo una cultura más, porque en cada palabra está presente la cultura, y no solamente la cultura, está presente la cosmovisión, es decir, cuál es el concepto del mundo, cuál es el concepto de la vida que tiene esa cultura. Si alguien de ustedes aprende náhuatl, por ejemplo, yo siempre he dicho que hablar la lengua náhuatl es como una llavecita para entrar a los corazones de las personas, de los que hablan esa lengua. Las estadísticas muestran que el número de hablantes de náhuatl ha disminuido considerablemente en los últimos años, por lo que algunas personas consideran que podría llegar a desaparecer. Pues creo que sí se va a dejar de hablar un día. Es triste, pero yo, por ejemplo, lo enseño en este pequeño espacio, tengo toda la voluntad que necesito, la edad que tengo todavía, siento que vamos, físicamente, anímicamente, me siento bien, pero vamos, como mi hermano que murió el año pasado, pues fue un hablante menos y así se han ido perdiendo. Pero yo por eso quiero dejar, no me voy a decir, pues tengo un grupo de 15 ni de 10, pero yo sí quiero dejar 3 niños que lo sigan hablando. Cualquier lengua puede desaparecer, y en este caso me detengo en el náhuatl. El náhuatl es una de las lenguas que tiene más hablantes que todas las demás lenguas, ¿no? Y el náhuatl también es la lengua que se habla en más estados que cualquier otra de las lenguas. Ninguna lengua está exenta en que se pierda o se conserve, todo va a depender de qué hacemos. La lengua es como el niño de la pareja divorciada. Él no es el responsable ni de que sigan juntos ni de que se separen. Él paga los platos rotos. Así sería la lengua. La lengua paga los platos rotos de prácticas sociales. Mainin papakilistli tonahuatlastoli, aik poliwis, macoconestoto inatocpan, quitoquilican, matotasin tonatiu, maquimotlanestili. Iguanta tienes tenami, que papá tienes